A ver, pensemos en la seguridad de la información. No es algo que pasa por arte de magia o por tener suerte, ¿verdad? No. La seguridad se construye. Y no se trata de andar corriendo para apagar incendios, sino de tener un plan maestro bien definido. Hoy precisamente vamos a ver ese plano, la norma ISO 27003, que es básicamente la guía para levantar un sistema de gestión de seguridad de la información de verdad. Y esto nos lleva a una pregunta que es, bueno, fundamental. Cuando se trata de la información más valiosa de una empresa, ¿se está operando con un plan sólido o simplemente se están cruzando los dedos? Porque, seamos honestos, la suerte no es una estrategia que dure para siempre. Y aquí es donde vemos dos mundos completamente distintos. Por un lado tenemos el enfoque ad hoc, reaccionar, apagar incendios, poner parches por aquí y por allá. Y bueno, esperar que todo salga bien. Es un ciclo que agota y sobre todo es impredecible. Del otro lado está el enfoque sistemático. Este es proactivo. Se basa en una estructura clara, lo que lo hace confiable y, lo más importante, manejable. Este es el gran cambio de mentalidad que nos propone la norma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos del caos a la estructura? La respuesta es, con un plan maestro. Y en el universo de la seguridad de la información, ese plan tiene un nombre: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, o para abreviar, SGSI. A ver, un SGSI es, en esencia, el marco completo para manejar los riesgos de seguridad. Y ojo, no es solo un programa de computadora o un manual que se guarda en un cajón, es la combinación de políticas, personas y procesos trabajando juntos. Pensemos en él como el motor que impulsa un ciclo sin fin de evaluar riesgos, aplicar controles y mejorar todo el tiempo. Así se crea un sistema que de verdad es robusto. Como en cualquier proyecto de construcción, uno no puede empezar a poner ladrillos sin antes conocer bien el terreno, ¿cierto? Bueno, en la norma ISO, eso es la cláusula 4. Entender el contexto único de la organización, porque cada plan de seguridad tiene que estar hecho a la medida del entorno en el que vive. Y este análisis tiene que ver en dos direcciones. Primero, hacia afuera. Hay que considerar factores externos como las leyes, los avances en herramientas de hackeo o hasta desastres naturales. Y luego, hacia adentro, analizar la cultura de la empresa, qué políticas ya existen, con qué recursos se cuenta y cómo fluye la información. Sin esta vista de 360 grados, cualquier esfuerzo de seguridad, pues, nace incompleto. El siguiente paso es identificar a todos los que tienen algo que ver con la seguridad. Y esto va mucho más allá de los jefes y el equipo de TI. Aquí entran los clientes que nos confían sus datos, los reguladores que ponen las reglas del juego y, claro, los empleados, que son los que usan la información todos los días. Entender qué necesitan y qué esperan es lo que nos permite saber qué es lo verdaderamente crítico y por qué hay que protegerlo. Muy bien, una vez que ya se entiende el contexto y quiénes son los interesados, ahora sí se puede definir el alcance del SGSI. Esto es como si estuviéramos trazando el perímetro de una fortaleza. ¿Qué vamos a proteger exactamente? ¿Un departamento en particular? ¿Un proceso de negocio vital? ¿O toda la organización? Definir estos límites con claridad es crucial, porque todo lo que hagamos después, como la evaluación de riesgos, va a depender de esto. Todo gran proyecto necesita un arquitecto principal, ¿no? Alguien con una visión que guíe toda la construcción. En un SGSI, ese papel lo tiene la alta dirección. La cláusula 5 de la norma lo deja clarísimo. Sin su liderazgo y su compromiso, el sistema simplemente no va a funcionar. Y ojo, que esto no es un consejo, es una directriz central. La norma exige que la alta dirección se tome la seguridad de la información tan en serio como se toma las finanzas o las operaciones. Su trabajo es asegurar que haya recursos, integrar la seguridad en todo y, sobre todo, comunicar por qué es tan importante para toda la organización. Así es como el liderazgo se convierte en acción. La política de seguridad de la información, que tiene el visto bueno de la alta dirección, se vuelve la piedra angular de todo. Pero no está flotando en el aire, se alinea con políticas más generales como el código de conducta de la empresa y a partir de ahí sirve de guía para crear políticas más específicas como la de quién puede acceder a qué o cómo se hacen las copias de seguridad. Bueno, ahora sí, vayamos al corazón del plan, a la parte donde se diseñan las defensas. La cláusula 6 tiene que ver con la planificación y su pieza central es la gestión de riesgos. Aquí es donde el SGSI de verdad empieza a tomar forma. El proceso arranca con una evaluación sistemática de riesgos, y podemos dividirla en 3 pasos lógicos. Primero, identificar qué podría salir mal, o sea, qué cosas amenazan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Segundo, analizar esos riesgos,
Esto es, entender qué tan probable es que ocurran y qué tan grande sería el golpe. Y por último, evaluarlos, para decidir cuáles de plano son inaceptables y necesitan atención inmediata. Una vez que ya tenemos los riesgos priorizados, toca decidir qué hacer con ellos. La norma nos da varias opciones. Se puede evitar el riesgo de plano, o sea, no hacer la actividad que lo causa. O se puede modificar, implementando controles para que sea menos probable que pase o para que el daño sea menor. También se puede compartir, por ejemplo, contratando un seguro. A veces se puede decidir retener el riesgo, aceptándolo formalmente. O incluso, y esto es interesante, aumentarlo a propósito para ir tras una oportunidad de negocio. La clave es que cada decisión sea consciente y estratégica. Y aquí viene un punto crucial. Hay que documentar estas decisiones. La Declaración de Aplicabilidad, o SOA, es un documento básico del SGSI. En pocas palabras, es la lista de todos los controles de seguridad que se decidió implementar. Pero, y esto es súper importante, también debe explicar por qué se eligió cada uno y por qué se dejaron fuera otros. Esto demuestra que no se están tomando decisiones al azar, sino basadas en el riesgo. Y con eso, el plano está listo. Pero ojo, un SGSI no es un documento que se archiva y se olvida. Para nada, es un sistema vivo. Las cláusulas 7 a la 10 se enfocan en el ciclo de vida de este sistema. Construirlo, ponerlo a funcionar, revisar cómo va y sobre todo, mejorarlo sin parar. A ver, este ciclo es algo dinámico. Arranca con soportar y operar, que es donde se asignan los recursos y se ponen en marcha los controles. De ahí pasamos a evaluar, donde se monitorea el rendimiento con mediciones, con auditorías, y finalmente, en la fase de mejorar, se usa toda esa información para corregir lo que haga falta y optimizar el sistema. Este ciclo es lo que asegura que la fortaleza de seguridad no solo se construya y ya, sino que se mantenga de pie y se haga cada vez más fuerte. Al final del día, la norma ISO 27003 nos da el plano. Pero la verdadera pregunta no es si el plano es bueno, sino ¿qué se va a construir con él? Porque un SGSI bien hecho no es solo una defensa, es la base para generar confianza, para ser resilientes y para crecer en este mundo digital. La construcción apenas comienza.